vengan en esta hora puedan ser recibidas con grande gozo, con grande regocijo, con grande alegría. Que las atesoremos, hermanos, en nuestro corazón. Que estas palabras lleguen, hermanos, como una bendición a todos los lugares donde pueda llegar esta palabra. Donde, amados hermanos, usted la pueda llevar también. Sea bendito nuestro Dios. Estos mandamientos, estas palabras, hermanos, tan maravillosas, que las podemos llevar donde quiera que vayamos. Que, como dijo, ¿verdad?, en la ley, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Sea bendito Dios. Ya que ahora los pactos no están escritos sobre tabla, no están escritos sobre piedra, no están escritos sobre papel, sino que Él hizo un nuevo pacto en el corazón del hombre, para que podamos guardarlo, para que podamos, hermanos, honrar el nuevo pacto, amados hermanos, sirviendo a Jehová nuestro Dios con integridad, con corazón íntegro, y que Él pueda, hermanos, ser para nosotros el todo de nuestra vida. Sea bendito Dios. Y el apóstol Pedro, hermanos, decía, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas, como también, amados hermanos, lo habrá entre nosotros falsos maestros, los cuales, decía él en ese capítulo 2, verso 1, donde estamos meditando de primera de Pedro, iban a introducir, hermanos, encubiertamente herejías destructoras. Sea alabado nuestro Dios. Una palabra, hermanos, muy maravillosa, una palabra de advertencia para nosotros. Y veníamos diciendo, ¿verdad?, de que cuando, amados hermanos, en esos tiempos, ¿verdad?, de este imperio que gobernaba en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hubo, amados hermanos, tantas herejías que se levantaron. Hubo la introducción, amados hermanos, ¿verdad?, posteriormente a la partida de nuestro Señor Jesucristo, posteriormente a la partida de los apóstoles. Recordémonos, hermanos, de que había preocupación en cada uno de estos varones, diciendo, amados hermanos, ¿verdad?, el apóstol, pero mi partida está muy cerca, y yo sé que después de mí vendrán, ¿verdad?, se levantarán hombres amadores de sí mismos, hombres los cuales iban a negar la fe, hombres de los cuales con apariencia de piedad se iban a presentar, hermanos, ¿verdad?, y que iban a engañar a muchos porque iban a parecer muy piadosos. Sea bendito nuestro Dios. Tal es el testimonio que daba nuestro hermano Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 3, donde le decía: debes de saber también esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos. Sea alabado nuestro Dios. Hombres los cuales, amados hermanos, iban a no importarles, como a muchos en nuestros tiempos, hermanos, no le está importando cuánta gente están siendo arrastradas al error, sino que están queriendo, ¿verdad?, hacer como lo dice ahí en esa misma porción de primera de Pedro capítulo 2, haciendo mercaderías del pueblo, haciendo negocio, amados hermanos, de la palabra de Dios, haciéndose lustrosos, haciéndose gordos, haciéndose poderosos, amados hermanos, con el evangelio de Cristo, pero sobre los cuales, amados hermanos, el castigo, ¿verdad?, también viene sobre ellos. Sea bendito Dios. Y decía el apóstol: habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos, hombres impíos. Sea bendito el Rey de la Gloria. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3. Sea alabado el Rey de la Gloria. Hombres que no iban a tener afecto natural alguno, amados hermanos, aunque con sus labios iban a profesar. Eso ya lo dice más adelante, ¿verdad? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, decía el apóstol a su hijo en la fe. Y decíamos que en esos tiempos, hermanos, ¿verdad?, muchas cosas se introdujeron. Muchas herejías, muchas costumbres paganas, muchas costumbres, amados hermanos, de las cuales no tenían nada que ver nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco, amados hermanos, el pueblo cristiano tiene nada que ver con ellos. Sea alabado el Rey de la Gloria.
Amados hermanos, como lo veníamos meditando, ese culto, amados hermanos, a la madre con el niño, ¿verdad? Algo de que se existía ya en los tiempos babilónicos, algo que existía en la más antigua de las ciudades Nínive, algo que existía entre los fenicios, algo que existía entre los egipcios, sea bendito Dios, amados hermanos, pero que luego posteriormente había la necesidad de unir dos pueblos, de unir dos, amados hermanos, movimientos. Uno, el cual tenía en su mente, amados hermanos, el nacimiento del verdadero Mesías, Cristo, nuestro Señor y Salvador, porque nació, sí nació, amados hermanos, ¿verdad? De eso no lo negamos, de que nació nuestro Señor Jesucristo, pero que haya nacido en la fecha de que se celebra, ¿verdad? Eso sí nos lo predicamos nosotros, porque son herejías, de las cuales dijo, amados hermanos, el apóstol, iban a meter herejías, amados hermanos, destructoras. Sea alabado nuestro Dios. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? De que iban a tener la apariencia de lo verdadero, iban a tener la imagen de lo verdadero, iban a asemejarse, amados hermanos, a los acontecimientos, a lo que estaba sucediendo, pero todo te venía como envuelto, amados hermanos, de paganidad, envuelto de cultos ajenos a la iglesia de Cristo, envuelto, amados hermanos, en rituales que no tienen nada que ver con, amados hermanos, lo que la gente dice que celebra. Sea bendito Dios. Amados hermanos, ese es, como lo veníamos hablando, ese culto falso hacia la madre y al niño, amados hermanos, que está representado en todas las culturas, amados hermanos, antes de nuestro Señor Jesucristo, de que vino, amados hermanos, a vendérsenos a nosotros, ¿verdad? Mucho después de que ya todo, amados hermanos, aquella iglesia primitiva había, amados hermanos, ¿verdad? Había ya desaparecido, no desaparecido, hermano, en su totalidad, sino que aquellos grandes líderes como Pablo, como Pedro, como cada uno de los apóstoles y los primeros hombres que predicaron y creyeron la palabra de Dios, hermanos, y que no se doblegaron ante, amados hermanos, el arrasador poder del imperio romano, que es el peor de los imperios, que en muchos estudios se ha hecho, amados hermanos, el más sangriento de todos los imperios que puede haber habido. Sea bendito Dios. Si usted recuerda, y cuando usted estaba, ¿verdad?, en la escuela, hermanos, ¿verdad?, enseñaban acerca de todos aquellos espectáculos que hacían en el Coliseo romano, en la arena, ¿verdad?, la arena romana, que ahora solamente quedan ruinas, donde, amados hermanos, hombres, siervos de nuestro Dios, eran metidos, eran encerrados a luchar contra fieras, donde hombres de nuestro Dios que se negaban, hermanos, ellos se negaron rotundamente a negar la fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Eran, hermanos, el espectáculo para todos los emperadores, eran el espectáculo para todos los que ahí habitaban, amados hermanos, donde se llenaba como llenar un estadio para ver, hermanos, cómo eran desgarradas las vidas de estos hombres, que dijeron: no nos vamos a inclinar como aquel Sadrach, Mesach y Abednego, como aquel Daniel en los tiempos, hermanos, ¿verdad?, de estos reyes de Babilonia. Hubieron, amados hermanos, por eso les digo, fue el imperio más sanguinario que pudo haber, más desgarrador, que el cual, hermano, mutiló, el cual destruyó, el cual, amados hermanos, torturó mujeres, niños, hombres, seguidores del verdadero evangelio, porque no querían aceptar que la paganidad que se estaba introduciendo en esos tiempos. No estaban aceptando los cambios que estaban aconteciendo, no estaban aceptando, amados hermanos, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente de que todas esas herejías, como lo declara el apóstol, herejías destructoras. Y habla, ¿verdad?, de que encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? Que, amados hermanos, tenían apariencia de lo verdadero. Sea bendito Dios, tenían apariencia de lo verdadero. Y aquellos mártires, amados hermanos, de los cuales habla el apóstol, ¿verdad?, escritor a los hebreos en el capítulo 11, amados hermanos, hombres los cuales dice de que, amados hermanos, no aceptaron el rescate. En otras palabras, se negaron rotundamente, hermanos, a seguir viviendo. Les dijeron, ¿verdad?, esto te va a suceder si no niegas la fe, si no aceptas, ¿verdad?, de que esta estatua o esto que ha venido adorando
adorándose de tiempos y tiempos y tiempos. Ahora lo tienes que adorar como que sea, ¿verdad?, María y su hijo. Sea bendito nuestro Dios. Ahora lo tienes que aceptar, sea de que sepas o no sepas su origen, sea de que lo hayan adorado los fenicios, lo hayan adorado los egipcios, lo hayan adorado todas las culturas, porque en todas las culturas existía ya. Nuestro Dios, hermano, fue enfático al decirle a su pueblo que no se iba a hacer imagen ninguna. Sea bendito nuestro Dios, que no se iba a hacer imagen ninguna de ninguna cosa para venerarle. Ni de lo que estaba en los cielos, ni de lo que estaba en la tierra. Sea alabado nuestro Dios. Amados hermanos, pero aquel culto tomó tanto auge, amados hermanos, era tan popular en aquel imperio, amados hermanos, que ciertamente donde quiera que usted va, ve, amados hermanos, verdad, las estatuillas, hermanos, verdad, de la madre con su niño, y todo el mundo adorándole, todo el mundo venerándole, todo el mundo honrándole. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, y fue durante este periodo de este imperio que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, viene a nacer. Es durante este periodo, amados hermanos, cuando imperaban los romanos, cuando había toda esa atrocidad, que, amados hermanos, viene el Cristo de la gloria a nacer, el cual, amados hermanos, verdad, trae la buena nueva de salvación, el verdadero evangelio, y que, amados hermanos, gloriosa era la iglesia de aquellos tiempos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia poderosa, una iglesia que, hermanos, verdad, no, aquellos hombres no le temían a nadie, aquellos hombres les decían, verdad, hay testimonios en el libro de los Hechos, a los apóstoles, hermanos, les decían, no sigan más hablando en el nombre de ese Jesús. Y ellos decían, juzgad vosotros mismos si qué es lo justo, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Sea alabado Dios, porque nosotros no podemos callar, no podemos dejar de hablar y de decir las cosas de que hemos oído. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, una vez de que se hace la transición, una vez de que ve el imperio la necesidad de unir el paganismo con el cristianismo, aquellos ya venían adorando una estatua, una esfinge de una madre con un niño. Ahora había nacido el verdadero Mesías, y el pueblo cristiano, hermano, ¿verdad?, el pueblo de nuestro Dios necesitaba o quería ver algo, como Israel quiso ver algo que fuera delante de ellos en los tiempos de Moisés. Sea bendito Dios. El corazón del hombre está inclinado a la idolatría. Está inclinado a la idolatría. Israel allá le dijo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, como si Jehová no iba delante de ellos. Como si Jehová no había, amados hermanos, hecho grandes cosas por ellos. Como si no había sacado los Jehová con mano poderosa de en medio de la esclavitud, con grandes riquezas, ¿verdad? Hermanos, y como que el pueblo de Dios necesitaba ver algo, y es donde en esa transición, ¿verdad? Si fuera o no fuera, amados hermanos, lo introdujeron de esa manera aquellos dioses paganos para ponerlos como centro de adoración de la iglesia cristiana. Sea bendito nuestro Señor Jesús. Pero, amados hermanos, a la vez de que en la iglesia era introducido aquella iglesia de que había conocido al verdadero Cristo como Israel, lo meditábamos en la lección anterior, hermanos, de que adorando a los dioses ajenos, adorando a Astarot, adorando a Baal, el pueblo, ¿verdad?, que decíamos conocedor de la verdad, ¿por qué se deja arrastrar por esas herejías? ¿Por qué se deja arrastrar por esas mentiras? Aquel pueblo, hermano, abandonó su fe original en aquellos tiempos, amados hermanos, en el tercer siglo y en el cuarto siglo, amados hermanos, ¿verdad?, de la existencia de la humanidad. Se ha alabado Dios. Allá por los años 300 y 400 después de Cristo, empezaron a abandonar la fe y a abrigar la apostasía, a abrigar las herejías,
abrigar, amados hermanos, lo que los apóstoles con tanto ahínco habían denunciado y habían advertido, amados hermanos, las palabras que estamos leyendo, habían advertido que venían esos tiempos, ¿verdad? Debes de saber esto, que en los postreros tiempos, dijo ahí el apóstol hablando a Timoteo, creo que es el capítulo 4, ¿verdad? Verso 1, algunos apostatarán de la fe. O sea, hay tantas palabras que les advertía a ellos, hay tantas palabras que les decía a ellos lo que venía, lo que debía de acontecer, amados hermanos, de que ellos debían de estar alertas, pero el tiempo había pasado, Cristo había muerto, Cristo había, amados hermanos, sido levantado en gloria, ya Cristo no estaba entre ellos. Y aquella fe de la cual los apóstoles con tanto, hermanos, anhelo habían guardado celosamente, empezaba a desmoronarse pronto, amados hermanos. Y cuando aquel pueblo dejó entrar la apostasía, se mezcló todo aquel paganismo en medio de toda la cristiandad. Se mezcló, amados hermanos, y se introdujeron tantas cosas. Ya hablamos, ¿verdad?, de dónde viene todo eso, ¿verdad? Los títulos de la madre de Dios, que la reina del cielo, que la estrella del mar. Amados hermanos, todos son títulos de dioses de que estaban anteriormente a que María naciera. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que luego se los asignaron a ella también. Y el pueblo seguía adorando y adorando, amados hermanos, bajo otro nombre al mismo Dios. Eso es lo que quiere decir encubiertamente. Sea bendito Dios. Creyendo que están sirviendo a Dios, están y siguen adorando a aquellos dioses de los caldeos, de los cuales un día Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, porque Dios no va a bendecir a nadie que esté en idolatría. Dios no va a bendecir a nadie que esté metido, amados hermanos, en las tradiciones del mundo. Sea bendito Dios. El hombre, diga, hermana. Quiere decir que ahí en el libro de los Efesios dice, estaban venerando antes, cuando el apóstol Pablo llegó allí a Efesios, estaban venerando, y quiere decir adorar, a Diana de los Efesios. Quiere decir que ella misma es. Ella es, la llaman también, ¿verdad? Que ella es la madre de la fertilidad, ¿verdad? La llaman a ella la madre de la fertilidad y de la virginidad. No sé cómo puede ser de las dos cosas, ¿verdad? Sea bendito nuestro Dios, según los datos históricos, ¿verdad? Porque, exactamente, porque son opuestos los dos términos, fertilidad, ¿verdad? Y virilidad. Sí, precisamente, ¿verdad? Los efesios adoraban mucho a Diana, ¿verdad? Y la llamaban la madre del cielo también, ahí en el libro de los Hechos. Hermanos, y podemos ver a los apóstoles luchando contra todo aquello, guerreando, amados hermanos, ¿para qué? Para que no fueran introducidos. Y si usted se da cuenta, hermano, ¿verdad? En el libro de los Hechos hay una porción donde dice de que porque ellos había un hombre de que hacía estatuillas de Diana, ¿verdad? Y que el negocio se le vino abajo por la predicación de los apóstoles. Y por eso vino, ¿qué? Acuérdese lo que estamos hablando. Harán mercadería de vosotros, ¿verdad? Harán mercadería, trayendo paganidad, trayendo, amados hermanos, a la iglesia del Señor, al verdadero evangelio, trayendo cosas abominables. Y como dijimos anteriormente, una mezclanza de paganismo, amados hermanos, de que los nuevos convertidos no se convertían del todo, sino que para ser aceptados en la iglesia cristiana deberían de serles permitido que siguieran ellos siempre, ¿qué? Adorando y guardando las mismas costumbres. Y como la iglesia, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Su deseo es de que la iglesia crezca. Entonces se deja que vayan entrando cosas, y que vayan entrando cosas, y que vayan entrando cosas. No estamos lejos de eso, amados hermanos, nosotros, sino que en nuestros propios tiempos, están siendo introducidos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Herejías aún más abominables. Herejías aún más abominables, amados hermanos, de las cuales, ¿verdad?, nosotros debemos de buscar, de indagar, de estudiar, amados hermanos, la palabra del Señor. No solamente de que, bueno, lo hacen casi todos los cristianos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ustedes son los únicos que no lo hacen ahí en Exhiba. Sea bendito nuestro Dios.
de todas las iglesias de Farroca, güey, solo ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Dios será el que juzgará, hermano. Nosotros no juzgamos a nadie, porque Dios es el que juzgará. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos el origen de todas estas cosas, si nosotros estudiamos, amados hermanos, el origen de todos estos cultos, de todos estos rituales, y sabemos de que son paganos, ¿por qué lo vamos a mezclar con la santidad del Dios que nosotros adoramos, que es santo y 3 veces santo? Sea bendito el Rey de Gloria. Amados hermanos, todos aquellos paganos que querían venir a la iglesia no querían restricción como ahora en nuestros tiempos. Oh no, yo no voy a tu iglesia porque, verdad, ahí no permiten esto. Yo no voy a tu iglesia porque no permiten aquello. Si a mí me permiten que me vuelva a casar, yo voy a tu iglesia. Pues quédate donde estás. ¿Se ha alabado Dios? Si a mí me permiten esto, lo uno y lo otro, pues yo voy a tu iglesia. Pues no vengas. Porque el número 1, la iglesia no es del pastor, sino que la iglesia es de Jesucristo. Y que vaya a ver si puede negociar con Cristo. Cristo no va a negociar nada porque Él es el dador del pacto, hermano. Y Él dio todo lo que tenía que dar. Y el hombre lo único que tiene es que sujetarse a la palabra de nuestro Dios. Cumplir la palabra de nuestro Dios. No se puede negociar, amados hermanos, la palabra de Dios con el pagano, con, amados hermanos, el incrédulo, y decirle, mira, vamos a ver qué arreglitos hacemos aquí, ¿verdad? En los dogmas de la iglesia, para que tú te puedas quedar. Pero la mirada de aquellos líderes está en ¿qué? En las ganancias, en el dinero que aquella persona puede aportar. Y a don fulanito no se le puede decir que está mal, porque que está mal, son 2 palabras separadas, ¿verdad? No se le puede decir a don fulanito que está mal, porque entonces se nos va, y entonces, ¿verdad?, vamos a quedarnos cortos en las arcas de la iglesia. Eso no es así. Dios es el dueño de la plata y del oro. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y si alguien cree de que por su dinero puede manipular la iglesia, está equivocado. La iglesia de Jesucristo no se manipula de esa manera. Sea bendito el Rey de la Gloria. Hermanos, y estaban viniendo estaba gente llegando a la iglesia que querían, tales, amados hermanos, por ejemplo, el ejemplo allá en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué buscaban ellos? Dice al final del capítulo 4 del libro de los Hechos de que la iglesia era de un solo corazón, de un solo sentir. Y que ninguno de los hermanos decía ser suyo todo lo que tenían, sino que era una comunidad, amados hermanos, en donde todos gozaban de lo que tenían. Y el que disponía en su corazón, no que fuera obligación de que la gente vendiera sus tierritas, ¿verdad? Sea bendito nuestro Dios, ¿verdad? Pero si lo quería vender y lo prometía para Dios, hermanos, por eso dijo allá el predicador Salomón en Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué pecarás delante de Jehová?, dijo el predicador, diciendo, ¿verdad? Yo no sabía. Sea bendito Dios. Ahí estaban Ananías y Zafira. ¿Qué buscaban ellos? Y como ellos muchos llegaban, hermano, a la iglesia y querían de que se le fueran, ¿verdad?, recibiendo sus costumbritas, que se le recibiera, hermano, con sus tradiciones, que se le recibiera con todo lo pagano que traían de allá afuera. Y como había gente ya dispuesta para dejarlos entrar, ahí se fue contaminando el pueblo de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo se mantuvo pura. La iglesia de Jesucristo, la iglesia apostólica, se mantuvo, amados hermanos, pura, aún con todas aquellas mezclancias, hermanos, y que aquellos no querían restricciones. Ellos mismos fueron apartándose, ellos mismos fueron haciendo sus cambios. Sea bendito nuestro Dios, de tal manera, amados hermanos, que aquellas creencias paganas y cristianas se convirtieron en una sola. En una sola. Ya no había fenicio, ya no había egipcio, ya no había, ¿verdad?, babilónico, porque, amados hermanos, en aquel Dios, en María con el niño Jesús, ahí estaba Osiris, ahí estaba Cibeles, ahí estaba Isis, ahí estaban, amados hermanos, Astarot, ahí estaban todas aquellas diosas paganas de que antes se adoraban. Ahí estaba la misma Semiramis con su hijo Tamuz.
Sea bendito el Rey de la Gloria. Ahí mismo estaba la original. La original. Y la iglesia fue desvirtuándose poco a poco e introduciéndonos y trayéndonos a nosotros todo este mal. Sea alabado Dios. Había muchos paganos que se sentían atraídos, hermanos, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, Ananías y Zafira se sintieron atraídos por aquel ambiente de hermandad, por aquel ambiente, hermano, que era diferente a las reuniones paganas que ellos tenían. Se sentían atraídos, pero era tan fuerte, hermanos, en sus mentes la adoración, ¿verdad?, a aquella diosa madre, a aquella reina del cielo, que no querían abandonar. Entonces los líderes de las iglesias buscaron, hermanos, algo similar, como estamos hablando, que hubiera en la cristiandad. ¿Para qué? Para unir a ambos pueblos, para unir a los dos, para que no hubiera pleito, para que, ¿verdad?, de ahí adelante le dijeron, no, si es la misma diosa, nada más que tiene un nombre diferente, la vamos a llamar con un nombre diferente, y todo el mundo contento, paganos y cristianos. Sea alabado el Rey de la Gloria. Amados hermanos, querían atraer todo aquel mundo, pero no querían que sus corazones cambiaran para nuestro Señor Jesús. Como ahora, ¿verdad?, allá lo estaban atrayendo, hermanos, de esa manera. Ahora los están atrayendo con conciertos, los están atrayendo con música, los están atrayendo con artistas, ¿verdad?, que dicen ser cristianos y que no lo son. Sea bendito nuestro Dios. Están reuniendo a la gente y la tienen entretenida nada más. Me gusta lo que dice hermano Monchito, ¿verdad? El diablo les ha hecho trapecio ahí en los ojos con esos artistas bailándoles enfrente, dice. El chinchincito del diablo le llama el hermano Monchito. Sea alabado Dios. Entretenidos los tiene con aquel chinchín el diablo. Y ahí está el cristiano, hermano, ¿verdad?, saltando y moviéndose, pero no está cambiando para nada. El mismo paganismo, la misma, hermano, ¿verdad? Por eso que dijo el apóstol, debe de saber que también, así como en aquel tiempo hubo falsos profetas entre el pueblo, también lo habrá entre vosotros, y los hay entre nosotros. Sea bendito nuestro Dios. Los hay metiendo encubiertamente todas estas cosas, amados hermanos. Nosotros nos queda claro de que todo eso, ¿verdad?, toda esa apariencia de cristiandad en lo pagano no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no andamos en esa idolatría, pero muchos hermanos cristianos hoy mismo, en estas mismas fechas, hermanos, andan en idolatría, ¿verdad?, porque tienen ahí un poquito de zacate con un muñequito y le ponen una burrita, una ovejita, un caballo, y no están en idolatría. Y en las iglesias cristianas usted lo ve también, hasta con una casita, ¿verdad?, así de medio mal instalada, ¿verdad? Sea bendito nuestro Dios, para que se vea como que la pobreza en la que lo nació Jesucristo. Pero amados hermanos, cuando vea salir aquellos mismos que mandaron a poner eso, no tienen nada de la humildad en la cual nació el Señor Jesucristo. Más arrogantes y todas las cosas de las cuales leímos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3. Hermanos, a pesar de que la madre de nuestro Señor Jesucristo, y como lo dije anteriormente, ¿verdad?, amados hermanos, fue una mujer buena, dedicada y temerosa a nuestro Dios, nunca en los evangelios se encuentra de que habría que venerársele, habría que rendirle ningún culto. Lejos de que, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos entendido las palabras que citaba nuestro hermano Julio recientemente allá en Lucas capítulo 11, verso 26. Vamos a leerlas. Veamos qué importancia le daba a nuestro Señor Jesucristo. Si había en las palabras de nuestro Señor Jesús algo que indicara que tendría la gente que venerarle, que tendría la gente que honrarle, como se nos quiere vender ahora. Lucas 11. Entonces, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Verdad? Que bienaventurada es bienaventurada. Mas Jesucristo le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sea bendito Dios.
¿Qué quería decir con eso, amados hermanos? De que aunque había sido el vaso, aunque fue la escogida, que aunque fue, hermano, ¿verdad?, el vaso que Dios usó para que el verbo se encarnara, para que Dios habitara entre nosotros, aquel Emanuel, de ninguna manera y en ningún momento se ordena, hermanos, adoración, ni hay ninguna palabra que implique de que ella sea la intercesora entre Dios y los hombres, sino que la Biblia establece hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Allá en capítulo 8 también de Lucas, verso 18 en adelante, llegábamos, hermanos, sus hermanos de Jesucristo con María su madre, y le dijeron que a nuestro Señor Jesús: mira, Señor Jesús, allá te buscan tu mamá y tus hermanos. Y él no dijo corran, inclínense, háganle reverencia a ella. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, de ninguna manera se declaró que fuera ninguna divinidad, de ninguna manera, sino, amados hermanos, de que el reino de los cielos se hace fuerza y solo lo arrebatan. Sea alabado Dios. Y todo aquel que quiere entrar tiene que andar conforme a la palabra de nuestro Dios. No es por obras. Sea alabado Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol allá en Efesios 2:10. Amados hermanos, durante los primeros años de la iglesia primitiva, de la iglesia, ¿verdad?, apostólica, no fue puesto ningún interés, de acuerdo a los datos, ¿verdad?, sino hasta los tiempos posteriores, ya del siglo IV, donde, amados hermanos, alguien empezó a ver a María como alguien divino, como alguien o como una diosa, como alguien que merecía, ¿verdad?, como lo dije en la lección anterior, se merece respeto como la madre de nuestro Señor Jesús, y nadie tiene el derecho a irrespetarle, ¿verdad? Pero de ahí para allá a venerarle, la Biblia no nos ordena a nosotros hacer nada de eso. Sea alabado nuestro Dios. Amados hermanos, verla como una diosa y hacerle a ella ofrendas no es aceptable delante de nuestro Dios. Es idolatría. Es, amados hermanos, culto pagano. Es algo mezclado de que nosotros, los hijos de nuestro Dios, ya lo hemos comprobado y lo hemos visto, amados hermanos, a través de todas las sagradas escrituras. Sea alabado el Rey de la Gloria. Ahora bien, teniendo nosotros conocido, amados hermanos, todo esto, pudiéramos citar muchas cosas. Por ejemplo, allá en Ezequiel capítulo 8 hay una porción, hermanos, donde se está adorando a este falso Mesías llamado Tamuz, ¿verdad?, que es el hijo de la relación ilegítima o adúltera, ¿verdad?, de esta mujer de la cual hemos venido hablando. Ahora, en Ezequiel capítulo 8 hablamos, hermanos, del pueblo. Cuando estaban, dice que ellos estaban, ¿qué haciendo ahí? Dice, le daban la espalda, ¿verdad?, al templo de Dios, al altar de nuestro Dios. Ellos, amados hermanos, estaban ahí endechando ¿a quién? A ese Dios. O sea, en el mismo templo de Dios. Veámoslo, ya que es importante que lo veamos muy de cerca. O sea, son cosas, hermanos, las cuales, ¿verdad?, venían siendo introducidas en el pueblo de Dios. Cosas de las cuales, amados hermanos, ¿verdad?, el hombre debería de avergonzarse de hacerlo. Sea bendito el Rey de la Gloria. Ezequiel capítulo 8, verso 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué es endechar? Llorando por él. Sea bendito nuestro Dios. Como ahora mucha gente, ¿verdad?, llenan los estadios, hermanos, y no se contriñen por el temor a Cristo nuestro Señor, sino por la belleza del artista que está cantando ahí. Que muchas veces, amados hermanos, de belleza no tienen nada. Sea alabado nuestro Dios. Movidos por la carne y no movidos por el Espíritu de nuestro Dios.
satisfaciendo deseos carnales y no los deseos del alma y del espíritu. Amén. Sea bendito el Rey de la Gloria. Amados hermanos, luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? ¿De quién hemos venido hablando? Y vamos a seguir hablando de eso, ¿verdad? Del sol, porque es a lo que vamos a pasar posteriormente. Sea bendito nuestro Dios. Adorando al sol, postrándose hacia el oriente, dándole las espaldas a Dios, como el pueblo de Dios le ha dado la espalda, amados hermanos, por la fama en estos días. Le dieron la espalda a Dios y se inclinaron tras las riquezas, se inclinaron tras la fama, se inclinaron tras la avaricia, se inclinaron, amados hermanos, tras los lujos y el bienestar propio, y le dieron las espaldas al Dios Todopoderoso. Por eso dije, esta palabra, hermanos, ¿verdad? Tiene como toda palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de espada de dos filos, que manifiesta el estado de apostasía en la cual se encontraba Israel, y manifiesta, hermanos, el nivel de apostasía, el estado de apostasía en el cual se mueve la iglesia de Jesucristo en nuestros días. Y muchos, amados hermanos, refutan y refutarán las palabras que nosotros hablamos. Sea alabado nuestro Dios, que, hermanos, el verdadero siervo de Dios habla en las iglesias de santidad y nos ridiculiza. Sea alabado el Rey de la Gloria. Pero eso no te importe a ti, sino sigue predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque hay muchas almas que rescatar de la idolatría, del paganismo, hermanos, y de todo eso de que con símbolos cristianos siguen adorando, amados hermanos, siguen adorando lo que no es Dios. Sea alabado Cristo. Amados hermanos, aquellos no solamente estaban ahí profanando el templo de Dios, sino que en la misma cara de Dios se estaban burlando, como se burlan hoy en día. En la misma cara de Dios, amados hermanos, se mofaban de Él porque estaban en el templo, pero no le estaban adorando a Él, sino que estaban adorando al sol. Sea bendito nuestro Dios. No solo, amados hermanos, cometían todas aquellas atrocidades, sino que la casa de Israel, en todo aquel su estado de apostasía, se olvidaba totalmente, descaradamente lloraba ante aquel ídolo abominable, y los demás inclinándose ante, amados hermanos, algo que el mismo Dios que los creó a ellos lo había creado, porque Jehová creó al sol y la luna. Se ha alabado Dios. Jehová creó el sol y la luna. Jehová creó a las estrellas. Se ha alabado Dios. Jehová nuestro Dios creó, amados hermanos, ¿verdad?, todo el ejército del cielo. No sé si esa palabra le suena a algo. Se ha alabado nuestro Dios. Todo el ejército del cielo, Jehová nuestro Dios lo creó, y a todo su ejército Él lo llama por su nombre. Sea bendito nuestro Dios. Y ninguno faltará al llamado de nuestro Dios. Y cuando Él quiere ejecutar, hermano, juicios sobre los hombres, Él puede agarrar uno de sus ejércitos y lanzarlo para aquí. ¿Qué tal nos va a ir? Se ha alabado Dios. ¿Qué tal nos puede ir a nosotros con un meteorito aquí en la tierra, verdad? Se ha alabado el Rey de la Gloria. Por eso es necesario, hermano, ¿verdad?, caminar rectamente delante de nuestro Dios, servirle con integridad a Él, amados hermanos. Es, hermanos, lamentable el proceder que se repite, hermano, a nivel mundial en nuestros tiempos. Es, hermano, lamentable el nivel de espiritualidad que había en Israel, profanando el templo de Dios, inclinándose a dioses ajenos, metiendo dentro del templo de Jehová lo profano. Sea bendito nuestro Dios. Todo lo inmundo metiéndolo al templo de Dios.
Y a nivel mundial en los últimos días, hermanos, esto está, ¿verdad? En otras palabras, amados hermanos, como a la orden del día. Sea bendito el Rey de la Gloria. Amados hermanos, dentro de las iglesias se han introducido objetos los cuales no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Se ha alabado Cristo con la adoración al Cristo de la gloria. En las iglesias se han introducido, amados hermanos, como dije en la lección anterior, nacimientos, árboles de Navidad, Santa Claus, sea bendito Dios. Se han metido, amados hermanos, cruces de una y de otra forma. Se ha alabado el Rey de la Gloria. Se han introducido tantas cosas de las cuales el apóstol dijo, hermanos, y nos advirtió en ese verso tiene mucho de qué hablar. Primera de Pedro, capítulo 2. Mucho de qué hablar. Introducirán herejías destructoras. ¿Qué es lo que ha destruido a la iglesia? Todas estas herejías. ¿Qué es lo que lleva mucha gente, hermano, creyendo que van para la gloria, van para el mero lago de fuego? La ceguera espiritual con la que caminan. El duro corazón, porque hermanos, sabiendo y trayéndosele esta palabra, no quieren entender, amados hermanos, la veracidad de la palabra de nuestro Dios. No quieren entender, hermanos, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que quieren caminar como ellos quieren caminar. Se ha alabado nuestro Dios. Quieren andar como ellos quieren andar. No quieren que se les diga nada. No, si es que así, ¿verdad? Mi padre así me enseñó y él ya murió y yo así voy a morir también. Muchos son evangélicos por tradición, no por convicción. Se ha alabado nuestro Dios. Muchos hermanos nacieron pentecostales y se van a morir pentecostales y no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque andan por tradición. Muchos nacieron bautistas y se van a morir bautistas por tradición. Muchos nacieron metodistas y metodistas van a morir por tradición, porque nunca han dejado que el evangelio de Jesucristo ilumine sus almas y su mente y les quite esa ceguera espiritual para caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del Dios vivo. Sea bendito el Rey de la Gloria. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros, amados hermanos, originalmente, de que para toda la humanidad hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Sea bendito Cristo. Hay un solo Dios. Un solo Dios es el creador de todas las cosas. Un solo Dios verdadero. Un solo Dios santo y glorioso. Sea alabado Cristo. Pero más adelante, hermanos, cambió la verdad del Dios por la mentira. Más adelante, amados hermanos, de manera, ¿qué le digo? Desenfrenada, la idolatría fue introducida. No solamente estamos hablando de cuando Cristo vino a nacer, sino de mucho antes atrás. Se viene arrastrando todos esos demonios, la iglesia, hermanos. Y por eso dije, ¿por qué la iglesia cristiana, la iglesia evangélica y muchos pentecostales también, hermanos, están metidos en estos movimientos sabiendo de que es la abominación delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no lo quieren entender de una vez y para siempre de que Dios nos ha llamado a servirle a Él y solamente a Él? Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Se ha alabado Cristo. Pudo ser un gran hombre Isaías, pudo ser un gran hombre Esteban, pudo ser un gran hombre, amados hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Pedro. Pero ninguno de ellos, hermanos, es digno de ninguna adoración de nadie. De ninguna manera. Pero alguien vino, ¿verdad? Y siguen todavía beatificando un montón de gente. Se ha alabado nuestro Dios. Siguen apareciendo santos y santos y santos. Y la iglesia careciendo de santidad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dijo el Espíritu de la revelación, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Cuando decimos la iglesia, hermano, ¿verdad?, viviendo sin santidad, es porque la iglesia va desenfrenada, la iglesia se va perdiendo, la iglesia se va inmiscuyendo cada día, hermano, en los negocios ajenos. La iglesia, amados hermanos, no ha escuchado las palabras que el apóstol le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Si Jesucristo te ha llamado como soldado, ¿por qué vamos a ir, hermano, en pos de todas esas tradiciones? Agradamos a Cristo, agradamos a los hombres. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres, creo que allá por el verso 7. O trato de agradar a los hombres, o trato de agradar a Dios. Si yo todavía, dijo él, tratara de agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Jesucristo. ¿Y cuántos hermanos están ahí agradando a los hombres? ¿Cuántos le están hablando solo lo que ellos quieren oír? ¿Cuántos ya no predican, hermanos, de que, verdad, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la idolatría es pecado? ¿Cuántos ya no quieren predicar, amados hermanos, de que hay un castigo eterno? Porque la gente se asusta. Sea bendito nuestro Dios. Ahora solamente, amados hermanos, ¿verdad?, hay que cantar y hay que cantar, hay que ser adoradores, hay que levantar las manos, ¿verdad? Hay que dar un brinquito y hay que remolinear para allá de vez en cuando. Sea alabado Dios. Sea alabado el Cristo de la gloria. Contorsionistas se han vuelto nada más. Y entre más gente quede tendida, ¿verdad?, enfrente de los altares echando espumarajos como endemoniados, más unción ha habido. Los únicos que echaban espumarajos allá era el endemoniado de Gadara. Los enfermos que venían a los apóstoles, hermanos, no caían al piso, sino que se levantaban. ¿Verdad? Eliezer, aquel del templo de la hermosa, ¿cómo le decían? No tenemos plata, no tenemos oro. La alabanza que cantó nuestro hermano Eliezer. Sea alabado Cristo. ¿Verdad? No tenemos plata, no tenemos oro. En el nombre de Cristo, acuéstate ahí, le dijeron. Y empezó aquel hombre a temblar ahí en el piso y a echar espumarajos. Se levantó y entró saltando, hermano, y adorando a Jehová nuestro Dios. Sea bendito Cristo. Exaltando al Dios de la gloria. No, hermanos, haciendo espectáculos, ni lo hacían para ser vistos, sino por la necesidad y la compasión que tenían por aquel hombre. Sea bendito nuestro Dios. Decíamos, hermanos, de que la Escritura nos enseña a nosotros a adorar a un solo Dios. Sea bendito Cristo. Y vayamos entrando un poquito más. Todavía tenemos un tiempecito. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Dice de la siguiente manera: verso 21. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. De aquí vamos a ir dependiendo, ¿verdad?, para ver otros asuntos muy importantes. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sea alabado nuestro Dios. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Sea alabado el Rey de la Gloria. Oiga, qué palabras tan contundentes, qué palabras, hermano, tan poderosas las cuales habla el apóstol. La descripción de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a seguir hablando. Una ilustración clara, hermano, de lo que el apóstol veía en aquella iglesia, porque esa carta fue escrita a los romanos. De lo que estamos hablando. A la iglesia que estaba en Roma le fue escrita esta carta. Hablándole, hermanos, el apóstol de esa manera, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y cuánta gente dice, yo no creo que por esto, hermano, me vaya a perder? Su razonamiento, se envanece en su razonamiento y lo interponen ante ¿qué? Ante los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que puede más? ¿Los mandamientos del Altísimo o lo que yo piense? Dígalo con seguridad, hermano. ¿O será que hay algún razonamientito por ahí de que lo tenemos ahí medio solapadito? Los mandamientos del Altísimo son, hermanos, los que en todo tiempo deben de ser guardados. Nuestros razonamientos, que dijo el proverbista, que es el corazón engañoso y perverso. Sea alabado nuestro Dios. Engañoso y perverso. Nuestro corazón nos engaña muchas veces y nos dice, no, ¿y para qué le vas a pedir perdón a la fulana? Y el Espíritu te está diciendo, perdónala, porque si Cristo viene esta noche te chamuscas. Sea bendito Dios. Pero como nuestro razonamiento y nuestro orgullo es tan, amados hermanos, elevado, que decimos, no, vamos a ver hasta dónde aguanta ella. Y como eso, cualquier razonamiento más, sea alabado nuestro Dios. Una de las primeras desviaciones que tuvo el pueblo de nuestro Dios consistió, amados hermanos, y por aquí vamos a irnos quedando por eso les dije, ¿verdad? Que cuando aquellos estaban allá adorando al sol, vamos a entrar por ahí también. Fue la adoración a los astros. Y ya lo vamos a ver a través, amados hermanos, ¿verdad? De la Escritura, cómo fueron alejándose, cómo fueron apartándose, cómo, amados hermanos, en las culturas antiguas se consideró a los astros como dioses. Como, amados hermanos, dioses que velaban, teniendo por el superior de todos al sol, y la luna por la esposa de aquel Dios. Sea bendito nuestro Dios. Son tantas cosas, hermanos, ¿verdad? De que la iglesia, y si usted lo ve, ¿verdad? Hermanos, ¿qué le digo yo? Hay tantas cosas de que si usted abre los ojos se va a dar cuenta de cómo está metido el paganismo en la iglesia. Cómo está metido el paganismo en la iglesia. Y si aquí hay algo, lo vamos a desmantelar también. Sea alabado nuestro Dios. Porque el apóstol dijo, ¿verdad? Las palabras que las volvemos a repetir, no pretendemos haberlo alcanzado todo, sino que el Espíritu de la revelación dijo, el que es santo, santifíquese más. Entonces, hermanos, vamos a santificarnos más en la iglesia. Y quizás vamos a ser siempre pocos, o si la voluntad de Dios que seamos muchos, ¿verdad? Pero que sea de verdadera gente que camine en los caminos de nuestro Dios y que quiera hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Israel fue una de sus primeras desviaciones. Amados hermanos, siendo, ¿verdad?, de que tenía esa multitud de astros, Dios les prohibió rotundamente adorarles, porque era la adoración de los dioses paganos, de los pueblos paganos. Y Jehová le habló claramente diciéndole a Israel, no vas a hacer alianza con ellos, no vas a mezclar lo santo con lo pagano. Pero Israel terminó dando sus hijas a los hijos de ellos. Se ha alabado Dios, y la ira de Dios se desató, por lo cual nosotros mantengámonos firmes sin fluctuar, amados hermanos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Se ha alabado Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Pero entre tanto que Él viene y que los días se acercan, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y haciendo así, entraremos a la patria celestial. Que Jehová